días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, un miércoles más en este espacio de En Casa con AGECO, que como siempre les decimos, está creado para que podamos conectar a pesar de la distancia mientras estamos en nuestras casas cuidándonos en esta coyuntura del COVID-19. El día de hoy, como ya es usual, también una vez al mes, nos acompaña Rosa Nicaragua. Ella es ejecutiva de responsabilidad social de Copeande para poder hablarnos del uso correcto de la pensión y del presupuesto. Rosa es profesional con formación en ciencias de la información, con más de 10 años de experiencia en las áreas de capacitación y desarrollo, responsabilidad social, comunicación y gestión de la información. Además es licenciado por la Universidad de Costa Rica, con amplia trayectoria como capacitadora en temas financieros, tecnológicos y sociales, con formación en educación, comunicación y tecnología. Es además responsable del diseño y gestión de programas de capacitación virtual y presencial de responsabilidad social de Copeande, encargada de procesos de comunicación, diseño y difusión, y además administradora del campus virtual de Copeande. Así que sin más, yo les dejo con Rosa. Muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que se están conectando y que nos acompañan el día de hoy en este espacio. Como mencionaba la compañera, hoy vamos a estar hablando sobre el uso correcto de la pensión y del presupuesto, que van a ver lo importante que es gestionarlo de manera adecuada para poder alcanzar nuestras metas, nuestros sueños y sobre todo las planificaciones adecuadas para no caer en sobreendeudamiento o en algunas de estas situaciones que nos pueden afectar. Muy bien, primero que nada, que una de las preguntas que más nos hacen es si se debe tener más cuidado con la pensión o con la administración de la pensión que con la administración del salario. Esta es una pregunta recurrente que frecuentemente la tenemos y es importante tomar en cuenta que si bien es cierto, los dos ingresos se deben administrar de manera responsable, sí hay que tener un poquito más de cuidado con la pensión que con el salario. Ninguno de los dos hay que dejarlo descuidado, pero sí la pensión hay que cuidarla un poco más. Y esto se debe a que cuando nosotros estamos en la etapa activa, es decir, cuando recibimos salario en lugar de pensión, tenemos la posibilidad de redondearnos nuestro salario con algún ingreso adicional, por ejemplo, con unas horas extra que trabajamos, con algún bono o algún premio que nos den en la institución en la que laboremos y demás. Entonces, esto nos puede ayudar a tener en algunos meses o en algún momento de nuestra vida laboral algún ingreso adicional que nos puede ayudar a solventar algún, por ejemplo, alguna necesidad, alguna emergencia, algún gustito por ahí, ¿verdad? Que nos queramos dar. Entonces es importante tomar en cuenta esta parte. Cuando nosotros ya estamos en etapa de pensión, el ingreso que recibimos es un ingreso fijo. No nos van a pagar un extra por hacer horas extra de pensión, no nos van a pagar un bono adicional por estar pensionados. Entonces, por ello, esos ingresos extra que pudiésemos haber obtenido no van a ser tan frecuentes y no se van a dar de manera tan sencilla como cuando estamos con etapa de salario. Por ello, sí es importante administrar los dos de manera responsable, pero la pensión cuidarla aún más. Ahora bien, hay que tomar en cuenta también que con el retiro, según el régimen en el que nosotros estemos cotizando o hayamos cotizado, el ingreso se puede ver disminuido. Hay algunos regímenes que permiten hasta el 100% del salario, pero hay otros que es un porcentaje menor. En este caso, es importante tomar en cuenta que si bien es cierto, ese ingreso disminuye, resulta que los créditos, las deudas y los otros compromisos financieros que tengamos no van a disminuir. Esos se van a quedar completamente igual, porque ya tenemos un contrato, un convenio con cuotas definidas y plazos definidos de pago. Esto significa que, por ejemplo, si usted tiene un crédito en este momento y paga una cuota mensual de 50,000 colones, aunque usted se haya pensionado, usted va a seguir pagando esos 50,000 colones por el plazo que le falte para cancelar ese crédito. Pero ya usted no va a recibir, por ejemplo, los 500,000 colones que recibía antes, sino que tal vez ahora va a recibir 350,000.
pero siempre va a tener que pagar los 50,000 de su deuda. Por ello es importante que tengamos en cuenta que es importante bajar un poco el tema de la deuda antes de la etapa de pensión y tratar con mucha responsabilidad la adquisición de nuevas deudas mientras estamos en esta etapa. La otra arista de este cambio es que también en la mayoría de los regímenes va a cambiar la frecuencia de pago. Cuando nosotros estamos con etapa de activo, cuando recibimos salario, normalmente nos pagan por quincena, bisemanalmente, semanalmente, dependiendo de la institución, pero con la pensión, la mayoría de las pensiones nos van a pagar mensualmente. Esto significa que vamos a tener que hacer una mejor administración del dinero, porque vamos a recibir el ingreso solo una vez al mes y esperar hasta el siguiente mes para poder recibir el ingreso. Si nos lo gastamos todo en la primera semana, vamos a tener que esperar las siguientes 3 o 4 semanas, dependiendo del mes, para poder volver a recibir un ingreso. Entonces, es importante también tomar en cuenta estos aspectos para hacer una mucho mejor administración de nuestra pensión. Muy bien. Como siempre les decimos, la base principal de las finanzas es el presupuesto. Y no hay duda que para poder hacer una excelente administración de la pensión, debemos tomar en cuenta el presupuesto. Así que vamos a empezar primero haciendo un repaso general de qué es el presupuesto y cómo lo hacemos de manera correcta. El presupuesto va a ser este conjunto de todos los ingresos que recibimos y los gastos que hacemos en un plazo determinado. La frecuencia más común para el presupuesto personal es de manera mensual, pero hay personas que les gusta hacer un presupuesto semanal, un presupuesto quincenal, o un presupuesto para cierto periodo específico que determine. Se recomienda que estos periodos de presupuesto no excedan el mes, ¿verdad? Para la parte personal, para que podamos llevarle un mejor control y una mejor organización del ingreso. El presupuesto se debe organizar de manera anticipada, es decir, yo planifico de momento cuánto voy a utilizar el dinero y cómo lo voy a utilizar. Entonces yo digo, bueno, este mes la pensión la voy a distribuir de esta forma o el salario lo voy a distribuir de esta forma y durante el mes le voy a ir dando seguimiento. La importancia de darle seguimiento es porque si yo me desvío o estoy gastando más y no le doy seguimiento, por ejemplo, en la semana 1, sino hasta que termine el mes, no voy a poder corregir la desviación que yo tuve ni tomar alguna medida que me permita paliar esa situación y llegar a fin de mes en números verdes y no en números rojos. Finalmente, estos seguimientos nos van a ayudar en estos ajustes en caso de desviación y vamos a lograr tener un mejor cuidado de la finanza si le hacemos caso al seguimiento y al presupuesto. ¿Cuáles son los conceptos clave en materia del presupuesto? Primero que nada, el presupuesto que va a ser ¿qué? Nada más que un listado, de los ingresos y los gastos que recibimos. Las personas a veces se complican mucho y creen que el presupuesto es algo muy difícil, que hay que utilizar una plantilla específica, hay que llevar un curso de Excel y un curso de costos y no es necesario. En un cuadernito usted puede ir anotando los gastos que hace, los ingresos que tiene. Lo importante es que no los mezcle, que no mezcle ingresos con gastos, sino que los tenga ojalá en columnas separadas, ¿verdad? Para que usted pueda hacer limpiamente la suma después y pueda ir más o menos viendo cuánto está gastando. Los ingresos van a ser todos aquellos dineros que recibimos. Es importante tomar en cuenta que estos ingresos los vamos a contemplar cuando ya los tenemos en mano, ¿verdad? Como dicen, es mejor pájaro en mano que 100 volando. Si nosotros empezamos a tomar en cuenta algún ingreso que no hemos recibido y a disponer de este ingreso sin antes tenerlo, podríamos causarnos un problema. ¿Qué pasa si no recibimos ese ingreso y ya nosotros lo teníamos gastado, como dicen? Podríamos vernos con un hueco en las finanzas. Entonces recuerden, vamos a incluir dentro de nuestro presupuesto solamente aquellos ingresos que ya hayamos recibido. Y las salidas van a ser los gastos o el dinero que vamos a utilizar
para pagar por productos y servicios. Por ejemplo, cuando vamos y al supermercado y hacemos las compras, eso es un gasto. El dinero que utilizamos para pagar los servicios públicos, ese es otro gasto. El dinero del autobús o cualquier otra obligación financiera que tenga va a ingresar en la parte de salidas o gastos de nuestro presupuesto. ¿Por qué es importante entonces hacer un presupuesto? Bueno, primero que nada, el presupuesto nos va a ayudar a saber dónde y cómo estamos, es decir, a conocer nuestra realidad. A veces nos pasa que creemos que ganamos mucho y cuando ya nos damos cuenta con toda la deuda que tenemos, descubrimos que en realidad ganamos poco. O a veces más bien creemos que ganamos muy poco, nos limitamos y resulta que estábamos ganando más y más bien estamos perdiendo dinero por no poder administrarlo de manera correcta. El hacer el presupuesto nos va a ayudar a saber exactamente dónde estamos. Siempre les digo que esta es como nuestra radiografía financiera y nos va a ayudar muchísimo a saber nuestra verdadera situación. El presupuesto además nos va a ayudar a evaluar si nuestras fuentes de ingreso van a ser suficientes para cubrir nuestro estilo de vida o bien si es necesario generar nuevas fuentes de ingreso. Nos va a ayudar también a identificar todos los gastos que hacemos. Muchas veces no sabemos en qué se nos va la plata. Como dicen, yo tomo un billete de 10,000 y lo cambio y se me desaparece. Entonces, el hacer el presupuesto nos va a ayudar a saber exactamente a dónde se está yendo el dinero, los tipos de gasto. Vamos a poder saber cuáles de estos gastos podemos eliminar porque tal vez son gastos innecesarios o cambiarlos tal vez por otro gasto que sea un poco más barato o bien reducirlo un poquito, seguir haciendo el mismo gasto pero con una medida mayor. También nos va a permitir estimar si es necesario limitar la adquisición de deudas. Recordemos que el endeudamiento saludable es aquel que no compromete más del 30% de nuestro ingreso. Cuando nosotros tenemos entre el 30 y el 40% del ingreso comprometido, ya estamos en alerta de sobreendeudamiento. Y si sobrepasamos, el 40% del ingreso, ya vamos a estar en sobreendeudamiento. Y esto no es sano. Recuerden que nosotros debemos tener el ingreso suficiente para poder cubrir nuestras necesidades básicas, nuestras responsabilidades de deuda y también el ahorro. En la medida en que crezca cualquiera de estos rubros, se va a disminuir los otros. Entonces, por ejemplo, si tenemos un 70, un 80% de nuestro ingreso comprometido en deuda, lo que nos va a quedar para comprar la comida, pagar los recibos y básicamente sobrevivir va a ser muy poco. Es por ello que tenemos que ser muy cuidadosos con toda la parte de la estimación de deuda. También el presupuesto, nos va a permitir planificar un ahorro para una meta, para un sueño que usted quiera cumplir, que usted quería, no sé, conocer un país, bueno, puede ir planificando un ahorro para hacerlo realidad, que usted quiere comprar algún artículo para su hogar sin necesidad de recurrir a una deuda, bueno, puede hacer un ahorro para hacer esa compra de manera directa. Y también nos va a permitir estar preparados en caso de emergencia. ¿Por qué? Bueno, porque primero nos permitiría hacer un ahorro de emergencia y segundo, en caso de que la emergencia que tengamos sobrepase nuestra capacidad de ahorro de la emergencia o el ahorro que ya teníamos para este fin, ya tenemos los gastos identificados. Entonces podemos saber que en caso de necesidad, cuáles de estos gastos eliminamos para redirigir ese dinero a la atención de la emergencia o de la situación que nos ha sucedido. Al final, todo esto que les digo se resume en que el presupuesto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones financieras, tanto de consumo como de compra, como de ahorro, como de gasto. Importantísimo entonces siempre hacer nuestro presupuesto de manera responsable. Otras cosas que es vital tomar en cuenta es que no es necesario que sea algo muy complicado. Recuerden un listado sencillo, identifiquen eso sí todas las fuentes de ingreso que tengan y los montos específicos de cada uno. Solo vamos a considerar aquellos ingresos fijos, los salarios, las pensiones, etcétera, pero no los variables. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una amiga que a veces me ayuda económicamente o yo compré un número para una rifa, eso no lo vamos a tomar en cuenta. Si ya nuestra amiga nos dio el dinero y ya lo tenemos en la mano, en nuestras cuentas, ahí sí ya lo podemos disponer. Si ya salimos favorecidos con ese premio, con esa rifa, ya ahí sí vamos a poder disponer del dinero. Pero si no, todavía no hasta que lo tengamos en mano.
Importante también incluir todos nuestros gastos, ser sinceros con nosotros mismos y no poner ahí como, sí, yo gasto 5,000 colones en la pulpería y resulta que nosotros mismos sabemos que gastamos 20,000, por ejemplo, porque el engañarnos no nos va a ayudar a mejorar la situación financiera. Y lo más importante, siempre incluyamos el ahorro porque este nos va a ayudar a cumplir metas y sueños, pero también a estar preparados en casos de emergencia. Recuerden un pequeño ejemplo de nuestro presupuesto. Yo escojo la frecuencia primero y voy anotando todos estos rubros. Por ejemplo, el salario, la pensión, la voy a anotar en mi columna de ingresos. Si yo hago, por ejemplo, los pasajes del autobús porque tengo que transportarme, lo voy a colocar en mi columna de salidas. Los gastos que yo voy a utilizar por concepto de alimentación va a ir a las salidas. Aquellos conceptos de servicios públicos, el pago del agua, la luz, van a ir en las salidas también. Vamos a tener, por ejemplo, si ya nos ganamos el premio de una rifa, ya lo fuimos a recoger y ya lo tenemos, entonces lo vamos a anotar en ingresos. Pero si yo estoy comprando el número de la rifa, la compra de ese número de la rifa va a ir en las salidas, ¿ok? Los ahorros que hagamos los vamos a poner en las salidas, pero este va a ser dinero que no sale exactamente, sino que simplemente renunciamos a este dinero hoy para utilizarlo en el futuro con algunos dividendos. Este dinero sí lo vamos a anotar en las salidas, pero no se va a ir de nuestro presupuesto, lo vamos a conservar en una cuenta de ahorro que nos va a permitir ganar mayores intereses. Y si, por ejemplo, nos vamos por ahí al cine a dar una vueltilla y gastamos, va también en las salidas. Una vez que hemos anotado todos los gastos, ya sea del mes, de la semana, del día, vamos a sumar la columna de ingresos y vamos a sumar la columna de salidas. Y esto nos va a dar dos montos. ¿Cómo vamos a interpretar este presupuesto? Bueno, si nuestros ingresos, es decir, el resultado de la columna de ingresos va a ser mayor que las salidas, nuestras finanzas van a estar bien. Si por el contrario nuestras salidas son mayores que los ingresos, entonces no vamos a tener las finanzas sanas y nos va a tocar hacer un reajuste para gastar menos o buscar mayores fuentes de ingreso que nos vayan a permitir poder suplir todas las necesidades. Importante, a principio de mes hacer nuestro presupuesto ideal, decir, bueno, para yo llegar a fin de mes súper bien, esto es lo que tendría que gastar en agua, en luz, en comida, en gustitos, en todo lo que nosotros vayamos a gastar. Es importante revisar periódicamente este presupuesto. Si lo hacemos, si lo dejamos guardado en una gaveta, no nos va a servir de nada. Hay que revisar entonces si cumplimos este presupuesto y si no lo hicimos, cuánto nosotros nos desviamos. Verificar la razón de esta desviación. A veces no es que hayamos gastado de más, a veces es que surgió una emergencia, a veces es que subieron los precios. Entonces, todo eso es importante tomarlo en cuenta para realizar los ajustes necesarios. Pero ojo, cada vez que hagamos un ajuste, ya sea hacia arriba o hacia abajo, es importante ir a revisar cuáles otros rubros de mi presupuesto se ven impactados por este cambio que yo he hecho. Por ejemplo, digamos que usted decide que como la gasolina está tan cara, usted va a dejar de utilizar el carro porque ya no quiere gastar tanta gasolina. Entonces, vamos a reducir el rubro de gasolina y de parqueos, es decir, a la baja. Vamos a disminuir los montos de gasolina, los montos de parqueos, y esto nos va a ayudar a liberar un poco más de dinero. Pero, ojo, el dejar de utilizar el carro nos hace que obligatoriamente utilicemos otros medios de transporte. Usted podrá evaluar los diferentes medios de transporte que usted pueda tener a su disposición. Si vive cerca de su lugar de trabajo, podría transportarse a pie, en bicicleta, por ejemplo, o tal vez con alguna persona que le haga el favor de llevarlo, que pase por la misma ruta que usted y que pueda transportarlo. Pero si no, usted va a tener que invertir en transporte, ya sea público o privado. Y esto va a significar que aquellos gastos de transporte que en el mes pasado no tenía, este mes sí los va a tener. Entonces vamos a hacer un ajuste a la alza de todo lo que es transporte público y privado. Ahora bien, ¿cómo podemos evaluar si el cambio en el rubro es positivo o negativo? Tomando en cuenta cuál es la diferencia entre lo que me estoy ahorrando y lo que estoy gastando de más. Por ejemplo, si yo me ahorré 50,000 colones en gasolina, pero gasté o proyecto gastar 80,000 colones en servicios de transporte, me sale mejor seguir usando el carro.
¿Por qué? Porque voy a gastar más si me voy en transporte privado o público. Tal vez porque no solamente soy yo quien se transporta, sino también mi pareja, mis hijos, mis familiares y demás que viven en mi mismo hogar. Por otro lado, si por ejemplo yo gastaba esos 50.000 colones en gasolina y parqueos, pero resulta que irme en el bus me hace que gaste solamente 30.000 colones, este es un cambio que efectivamente vale la pena porque me deja a favor un saldo de 20.000 colones que yo puedo utilizar para reforzar otros rubros de mi presupuesto o bien para aspectos de ahorro que me permitan estar preparado en caso de emergencia. Consejos que les doy para el tema de presupuesto: establezcan metas familiares de ahorro para que toda la familia en conjunto vaya haciendo esta actividad como parte de lo que comparten y sobre todo para que vayan visualizando cómo juntos van a poder después hacer la utilización responsable del dinero en unas vacaciones, en una cenita, en algún proyecto conjunto. Sumen los gastos hormiga y tomen decisiones sobre ellos. Ya sabemos que los gastos hormiga son aquellos gastos chiquititos, tan chiquititos que no los sentimos, pero que cuando los juntamos se convierte en un problema. Si usted está haciendo mucho gasto hormiga, tome decisiones sobre ello, ya sea evitando del todo hacer estos gastos hormiga o estableciendo montos específicos para este fin. Recuerde anotar cifras realistas y sinceras de sus ahorros y sus ingresos para que usted pueda tener una radiografía real de su situación financiera. Si decide asumir nuevas deudas, tome en cuenta que la nueva deuda que usted adquiera debe estar contemplada en su presupuesto, es decir, que su presupuesto mensual le debe alcanzar para pagar la cuota de este nuevo crédito, responder a sus necesidades normales de gasto, es decir, gastos fijos de mantenimiento, de comida, de transporte, servicios públicos, el rubro de ahorro y además que le alcance para pagar la cuota. También es importante presupuestar un monto para alguna emergencia, un imprevisto, una enfermedad, una visita al doctor, compra de un medicamento o un desastre natural, algún arreglo en la casa que debe hacerse, etcétera. Y también es importante que hagamos una revisión y control periódicos de nuestro presupuesto para ver cómo estamos financieramente, qué podemos reforzar, qué podemos eliminar, de manera tal que nuestra salud financiera se conserve siempre bien. ¿Ok? Ahora bien, sobre específicamente la parte de la pensión, es importante que tomemos en cuenta que para hacer un uso adecuado de la pensión hay que prepararse antes de la pensión. Hay que empezar con algunos consejos previos, entonces si usted todavía no se ha pensionado o está cerca a la etapa de pensión, le voy a dar algunos consejos previos y posteriormente vamos a estar conversando algunos consejos para la etapa propiamente de pensión. Primero, como siempre decimos, se inicia por el presupuesto. Es importante que usted en este momento tome conciencia de cuáles son sus ingresos y salidas de dinero, porque esto va a ser clave para que pueda tomar mejores decisiones financieras. Es importante que haga sus números previos, que antes usted calcule más o menos cuál sería el monto aproximado de pensión que usted recibiría y esto le va a ayudar a darse una aproximación más o menos de cuánto dinero adicional necesita. Si usted ya sabe que para su presupuesto normal, para sus gastos, para cubrir todas sus necesidades, necesita, por ejemplo, 100.000 colones, entonces usted sabe que al hacer el cálculo de pensión, si la pensión le va a llegar en 60.000 colones, ya va a tener una idea de cuál es el monto que va a necesitar ahorrar para llegar a esos 100.000, es decir, 40.000 colones más. Entonces usted puede ir haciendo sus números previos para ver más o menos cómo va a estar el panorama. Del mismo modo, es importante hacer ajustes previos. Si ya sé que voy a tener que hacer un ahorro adicional, me ajusto. Dicen los expertos que se requiere entre el 70 y el 90% de los ingresos previos a la jubilación para mantener el mismo estilo de vida que traíamos antes. Esto significa que una de dos, o buscamos nuevas fuentes de ingreso para poder suplir ese extra antes de la etapa de pensión por medio de un ahorro, o bien ajustamos nuestro estilo de vida a la baja para no necesitar el 100% del ingreso que tengo ahora, sino tal vez el 70, el 80% de mi ingreso. ¿Ok?
Lo otro es, en el tema de deudas, es importante que busquemos que todas nuestras deudas actuales queden saldadas antes de la etapa de pensión, porque como lo vimos al inicio, nuestra pensión va a hacer que el ingreso disminuya, pero la deuda se mantenga. Requerimos poder hacer frente a estas deudas, pero sin comprometer nuestra subsistencia. Si, por ejemplo, usted no logra hacer una cancelación total de sus deudas, ya sea con diferentes métodos de pago, es importante que se asegure que las cuotas de estas deudas vayan a quedar cubiertas con su pensión, pero también que le quede suficiente para sus gastos básicos. Si, por ejemplo, usted está ahorita con deudas que de momento no le cubren, es importante que haga un plan de pago de deudas. Hay varios métodos, está el método avalancha, el método bola de nieve y hay otros más en el mercado que usted puede buscar asesoría para realizar. Estos lo que hacen es ayudarle a analizar sus deudas y establecer cuál método es el mejor para usted y luego inicia con disciplina esa cancelación. Si no logra hacer con un plan de pago de deudas la cancelación total de sus deudas antes de la pensión, por lo menos va a poder hacer una disminución y eso va a hacer que tal vez no cancele el 100%, pero tal vez un porcentaje importante que le permita liberar más disponible para la etapa de la pensión. También es importante el ahorro. Recuerde, si usted no ha empezado a ahorrar, empiece, nunca es tarde. Si usted ya empezó a ahorrar, siga ahorrando y sobre todo mantenga sus objetivos de ahorro para que pueda lograr tener un fondo que respalde al momento de la pensión. El cómo y el cuánto son muy importantes. Si yo, por ejemplo, decido que lo que voy a ahorrar son 5 colones nada más por mes, pues obviamente no puedo esperar tener un gran rendimiento cuando yo me pensione. Entonces es importante ahorrar un poquito más de manera tal que podamos cubrir el adicional. Y también el cómo. No es lo mismo que yo ahorre con el dinero en un alcance debajo del colchón a que yo ponga mi dinero a producir en una cuenta de ahorro, en un certificado a plazo o en alguna otra herramienta de ahorro que me vaya a permitir recibir un rendimiento y hacer crecer mi capital. Si tiene ahorros de pensión, no los toque. Manténgase firme por más tentaciones que usted reciba, no los toque. ¿Por qué? Porque si usted retira sus ahorros de la jubilación antes o los usa para otro fin, va a perder el capital o el interés que podría haber recibido si los deja y también podría perder algunos beneficios, como por ejemplo la libertad financiera en la etapa de pensión. Si usted saca ese dinero de la jubilación y lo utiliza para otro fin, por ejemplo, de consumo, para comprarme una tele, para, no sé, cualquier otro fin que no es tan importante, cuando llegue a la etapa de pensión, le va a hacer falta ese dinero. Entonces, recuerde no tocar sus ahorros de pensión. También, si usted ya ve que tal vez a usted le cuesta un poquito por su propia cuenta, porque a cada rato le aparecen tentaciones, podría buscar la ayuda en algunos profesionales. Los planes voluntarios de pensión le pueden ayudar a redondear los ingresos, a hacer el rebajo automático y sobre todo a tener la facilidad de no gastar el dinero porque ya va a estar custodiado y generándole algunos intereses. Por otro lado, también es importante pensar en la parte de las inversiones. Infórmese sobre qué tipo de inversiones podría hacer usted para recibir buenos rendimientos, ojalá adicionales a los que ya reciba. Y el consejo que siempre le damos, como dicen popularmente, no ponga todos los huevitos en la misma canasta, es decir, no haga todas sus inversiones en un solo producto o en un solo lugar, ya que si, por ejemplo, usted tiene una pérdida y tiene el 100% de su ingreso ahí, va a tener el 100% de pérdida. En cambio, si usted tiene en varios lugares, usted puede ir viendo cuáles le van ofreciendo más, ir haciendo traslados y etcétera para que pueda tener mejores rendimientos. Los certificados a plazo, las compras de acciones le van a ayudar en esta parte de inversión. También es importante invertir en bienes que tengan retorno. Es decir, usted podría generar en algún bien en el que ahora yo invierta, pero que luego pueda recibir algún dividendo de ello. Por ejemplo, una propiedad que yo pueda alquilar en el futuro para recibir un ingreso adicional, un vehículo para fines comerciales. Ahora es muy dado, por ejemplo, personas que compran sus vehículos y los alquilan para que otras personas los manejen. O bien, por ejemplo, hay personas que invierten en comprar, tienen su casa, pero invierten en un pequeño apartamento.
Y cuando ya, por ejemplo, su casa se vuelve grande, porque ya los hijos tal vez ya no están en el hogar o porque ya no tenemos tantas cosas como antes, pueden pensar, por ejemplo, en vez de alquilar ese apartamento, irse a vivir ellos al apartamento, que tal vez es más pequeño, más facilidad de limpieza y demás, y de mantenimiento, y alquilar la casa, que tal vez es más grande y les puede generar un ingreso mayor para poder redondearse su dinero. Y muy importante, haga preguntas. Esto es vital. Dicen que no hay pregunta tonta, solo hay tontos que no preguntan y usted no quiere ser uno de ellos. Si tiene dudas, si tiene consultas o necesita más información, ya sea sobre la proyección de su pensión, sobre el monto, etcétera, puede hablar con su empleador, con su institución financiera o bien con algún asesor financiero para poder buscar las mejores opciones para usted. Es importante que haga todas las preguntas que necesite y que se asegure de que la respuesta que le den usted la pueda comprender. A veces nos hablan con lenguaje muy técnico y no entendemos, quedamos más enredados que al inicio. No importa usted la cantidad de veces que tenga que preguntar, asegúrese que al final la información que le den sea clara, sea adecuada y que usted la haya comprendido de manera correcta. Esta parte es clave para que usted pueda hacer una mejor utilización de su dinero. Ahora bien, eso es la preparación previa. Cuando ya estamos en nuestra etapa de pensión, entonces, ¿qué consejos podemos hacer para aprovechar de manera más adecuada el ingreso? Bueno, como siempre, empezamos con el presupuesto. Una nueva etapa con un cambio incluye un nuevo presupuesto. Es importante iniciar esta etapa haciendo un presupuesto nuevo, estudiando nuestra nueva realidad económica y decidiendo qué gastos podemos disminuir, qué, qué rubros hay que reforzar, por ejemplo, y sobre todo para evitar el recurrir a tener que hacer adquisición de deuda. Muy importante entonces, recuerden todo lo que hemos visto del presupuesto, que sea realista, que sea sincero y que nos apeguemos y le demos seguimiento. Es importante que aseguremos nuestro bienestar, es decir, que nuestro presupuesto contemple el dinero suficiente para hacer frente a nuestras obligaciones financieras, nuestros gastos básicos y tener un ahorro de emergencias. En este caso, los ahorros de emergencia son vitales porque no sabemos cualquier cosa puede pasar en esta etapa y es importante estar preparados. Es importante también que lleve usted un registro de todos sus movimientos financieros, vaya monitoreando todas las compras que revisa, vaya, por ejemplo, apuntando los gastos que hace, guardando facturas, recibos y otros, revise los estados de cuenta de sus cuentas en diferentes bancos, porque así usted puede ir viendo si hay algún movimiento que usted no reconoce para evitar ser víctima de fraude, para que lo pueda reportar de inmediato y darle un muy buen seguimiento, no solo al presupuesto, sino también a sus estados de cuenta. Además, es necesario cuidar los gastos, sobre todo los variables y los hormiga. A veces en esta etapa somos muy dados a gastar en cosillas que tal vez antes no. Queremos disfrutar a los nietos, entonces ponemos a comprarles cosas, a demostrarles amor con nuestro dinero y a veces no nos medimos en la cantidad de gasto que estamos haciendo. Entonces es muy importante que no excedamos algún monto específico. Hay que destinar un monto para este tipo de gasto. Usted tiene derecho a comprarle cosas a sus nietos y demás, pero no vaya a gastar toda su pensión en eso. Destine un monto específico por mes que pueda usted utilizar en este fin, o para comprarse cositas, o para invertir en cositas para la casa, o lo que usted quiera. Cualquier tipo de gasto, nada más necesita registrarlo y ponerle un monto específico para gastar. Además, agende los pagos. A veces a mí se me olvida que tengo que pagar el recibo y cuando veo ya me llegó, se me venció o simplemente llego a casa, abro el tubo y ya no hay agua. Entonces, para que no le pase, puede recurrir a las diferentes opciones que el mercado ofrece, por ejemplo, los pagos automáticos de recibos y de servicios, o bien usted puede agendar sus pagos. Ahora que todos tenemos celulares, podemos agendar una alarmita que me acuerde que tengo que pagar la luz, que tengo que pagar el agua y sobre todo cuando suene la alarma, asegúrese de hacerlo de inmediato, porque si suena la alarma, me acuerdo, pero la apago y luego se me olvida, vamos a quedar en las mismas. Entonces, el agendar los pagos nos va a ayudar sobre todo a
no caer en mora, y esto nos evita el pago de intereses adicionales que tal vez nos podríamos haber ahorrado si hubiéramos pagado de manera responsable. Utilice todas estas opciones. Hay gente que a veces apunta los pagos en la agenda, pero no abre la agenda, no le sirve. Entonces, por ello, utilice algo que le llame la atención y que le vaya a servir para poder hacer sus pagos de manera adecuada. Por otro lado, aproveche los descuentos. Hay comercios que hacen descuentos a personas pensionadas. Usted con solo presentar su cédula puede hacer uso de estos descuentos. En el pago de los autobuses, por ejemplo, con presentar su cédula usted también va a ahorrar. Entonces es importante que utilicemos estos descuentos porque nos van a ayudar a no utilizar el 100% de nuestro presupuesto en estos rubros. Supermercados, farmacias, entre otros, nos ofrecen un porcentaje importante. Si usted tiene dudas y no sabe si su supermercado o su comercio favorito ofrece descuentos, consulte. Tal vez no los tengan, pero tal vez su consulta pueda hacer que ellos detecten esa necesidad y agreguen este porcentaje o este descuento dentro de su planificación. Y puede ser que tal vez este mes usted no lo tenga, pero el próximo sí. Entonces, incluso usted puede hasta ayudar a que los comercios se den cuenta que podría ser una ventaja para ellos a, tener estos nuevos productos y servicios o estas nuevas opciones para personas con pensión. Aproveche los espacios gratuitos, los cursos libres, las actividades culturales, deportivas y recreativas que hay. Es importante que sepamos que en esta etapa no nos vamos a ir a encerrar a la casa, hay que buscar formas de distraernos, de compartir, de no estar solos, de buscar un apoyo social, ¿de acuerdo? Importantísimo, las municipalidades, AGECO, por ejemplo, o las universidades mantienen diferentes programas destinados a personas adultas mayores y a personas pensionadas que pueden aprovechar y en ellas hacen, bueno, giras, paseos, se meten en cursos, aprenden nuevas habilidades. Usted nada más infórmese y aproveche sus espacios gratuitos porque muchos de esos espacios se pierden porque nadie los está utilizando. Entonces usted aproveche y sáqueles el jugo lo más que pueda. También aproveche los bienes adquiridos durante su etapa activa. Por ejemplo, lo que les contaba de la vivienda. Tal vez yo tuve una casa, pero ahora esta casa me queda muy grande. Podría yo trasladarme a un espacio más pequeño o alquilar una habitación de mi casa o alquilar la cochera. A veces tenemos una casa con cochera y no tenemos vehículo. Podríamos alquilar la cochera, el carro que no estamos utilizando. Si tengo un terreno, por ejemplo, que tiene espacio libre, podríamos sembrar algunos frutas, vegetales, hortalizas, algunas cosas o alimentos que nos vayan a servir para la cocina nuestra. Y quién quita y en la de menos se nos hace tan buena la producción que hasta podríamos vender algunos de estos productos. Los limones, por ejemplo, estos salen muchísimo y las plantas son muy agradecidas. El tema, por ejemplo, de las espinacas casi que se reproducen solas, entonces es nada más cuestión de no echarles ningún químico ni nada, agüita y demás, y cuando usted ve tiene un montón de espinaca. Entonces podría utilizar estas lechugas, culantros, sembrar, por ejemplo, eh, algunos condimentos que le puedan utilizar, tomillo, romero, hierbabuena, que además de que van a hacer que su jardín huela delicioso, le pueden ayudar también a cocinar usted y a vender tal vez, y así generar algún ingreso adicional. Los muebles o la ropa que usted ya no esté utilizando, los puede destinar también. A veces nos llenamos de chunches, ¿verdad? Y están ahí llevando polvo y tal vez alguien los puede utilizar. Usted puede vender ese mueble que ya no necesita, tal vez alguien le sirva. Usted ya no utiliza, por ejemplo, una escalera para subirse al techo, bueno, tal vez a alguien le sirva. Ropa, tenemos a veces mucha ropa que acumulamos, la podríamos poner en venta y así podemos recibir un dinerito extra que podríamos invertir en alguna cosa. También es muy importante ampliar nuestros conocimientos financieros. Las entidades financieras
y las entidades de gobierno ofrecen cursos, ofrecen charlas gratuitas, espacios como el que estamos compartiendo el día de hoy, para que usted se prepare y aprenda sobre cómo sacarle mayor provecho a su dinero y sus finanzas. Y muchos de estos espacios son gratuitos. Entonces es importante aprovecharlos, sacarles el jugo y si su entidad financiera no los tiene, pues solicitar que por favor los agreguen para que usted se pueda ver beneficiado o beneficiada. También otras fuentes de ingresos. Si usted, por ejemplo, ve que su presupuesto no le está alcanzando, puede generar alguna fuente de ingreso adicional, como les mencionaba antes, con las ventas, tal vez de esos cosas que usted siembra y demás, pero también con actividades que usted disfrute, las manualidades, la cocina o aquellas actividades en las que ustedes tengan un conocimiento previo. Si a usted le gusta mucho cocinar, entonces, bueno, podría hacer, no sé, queques y venderlos. Si a usted le gusta mucho, por ejemplo, hacer manualidades, puede disfrutar haciendo manualidades y vendiéndolas cuando las termine para que reciba un ingreso adicional. También hay personas que lo que les gusta es compartir con otras personas. Entonces podría usted trabajar en alguna labor asistencial o jornadas por horas o por medio tiempo. Algunas bibliotecas, por ejemplo, municipales y públicas, ofrecen la posibilidad de que las personas puedan ir a destinar algunas horas para ayudar en talleres, en jornadas, cuidando la biblioteca, haciendo diferentes actividades. O bien, algunas empresas también tienen la posibilidad de ofrecer a personas mayores jornadas por horas en labores simples de contestar el teléfono, de distribuir mensajería y ese tipo de actividades que no toman mucho tiempo y que les pueden ayudar a ustedes a mantenerse ocupados y generar un ingreso adicional. También pueden emprender. Ustedes podrían identificar cuáles son las oportunidades de negocio, esas demandas insatisfechas en sus comunidades y aprovechar para ustedes resolverla. De esta forma, ustedes pueden emprender un pequeño negocio y generar un ingreso adicional también. Importante mantener el ahorro de emergencia, pero eso sí con reglas, porque si usted solo tiene un ahorro y no lo destina específicamente a algo, lo va a gastar con la primera tentación que le llegue. Eso sí, no se trata de malgastarlo, pero sí de tener definido claramente qué es una emergencia para que usted evite gastarlo en cualquier cosa que no sea una emergencia. Pero eso sí, importante. Si usted lo necesita, no tenga miedo de gastarlo. Hay personas que a veces tienen su fondo de emergencia y tal vez están pasando por un momento de necesidad, pero por miedo a quedarse sin fondo de emergencia no lo usan y pasan una mala situación. No tenga miedo de gastarlo, lo único que le pedimos es que no lo malgaste. Si necesita gastarlo para suplir una necesidad, hágalo. Ese es el fin de ese ahorro. Cuando se recupere, lo vuelve a empezar para que lo mantenga, pero siempre y cuando sea para utilizarlo en emergencia. No tenga miedo, recuerde, utilícelo sabiamente. Muy bien, recordemos entonces que cuidar las finanzas personales es algo que no solamente en esta etapa se debe hacer, sino en todas las etapas de la vida. Desde niños debemos aprender a hacer uso adecuado de nuestros ingresos, del dinero, a no despilfarrar y a poder buscar opciones de hacer crecer nuestro dinero. Las claves más importantes van a ser el control de los gastos para evitar que desperdiciemos, la educación financiera para poder tomar decisiones informadas, el ahorro para estar preparados en caso de emergencia o para cumplir sueños y metas y buscar las oportunidades de inversión. Eso sí, oportunidades de inversión reales, serias, no estas nubes o pirámides, estos negocios de plata fácil que nos ofrecen. Negocios reales, sólidos, con entidades supervisadas o con opciones de inversión que realmente hayamos estudiado previamente. Si usted toma en cuenta todos estos aspectos, va a poder disfrutar de su dinero de una forma rentable y tranquila, va a poder cubrir sus necesidades financieras sin necesidad de recurrir al sobreendeudamiento y además va a poder vivir en paz sin necesidad de preocuparse de que no voy a llegar a fin de mes, de que no tengo para pagar el agua, me la van a cortar, etcétera, sino que usted va a poder tener mayor tranquilidad para disfrutar de esta etapa de una mejor manera. Finalmente, entonces, cierro con esta frase: la inteligencia resuelve los problemas y produce dinero. Pero, ojo, el dinero sin inteligencia financiera se pierde rápidamente. Como dicen,
Lo que rápido viene o fácil viene, fácil se va. Por ello es que las inversiones como estas nubes, estas pirámides y demás no son opciones adecuadas para invertir nuestro dinero. Prefiera siempre las opciones sólidas, que estén respaldadas y que aseguren que usted no vaya a perder su dinero. Esta es una frase de Robert Kiyosaki.